Una real orden firmada por el rey Felipe II el 19 de octubre de 1594 es el documento más antiguo que se conoce donde se menciona para esta región el nombre de Maldonado. Este documento se convirtió en el punto de partida de nuestra identidad y siglos más tarde sería la razón para declarar el 19 de octubre como el Día de Maldonado. ¿Por qué Maldonado? Según la tradición, por un marino llamado Francisco Maldonado, tripulante de la expedición de Sebastián Gaboto, que habría quedado en estas costas en 1527. El nombre se fijó primero en la actual isla Gorriti y luego en toda la bahía y sus alrededores. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Para comprender cómo estas tierras pasaron de ser paraje desierto a transformarse en uno de los departamentos más dinámicos y cosmopolitas del Uruguay. A comienzos del siglo XVI, los navegantes europeos entraron en el Río de la Plata. En 1516, Juan Díaz de Solís fue uno de los primeros en llegar a estas costas. Se cuenta que avistó la bahía de Maldonado y desembarcó brevemente en sus playas. Su expedición terminaría trágicamente, pero su presencia dejó huella en la memoria histórica de la región. En los años siguientes, portugueses y españoles disputaron este litoral. La isla frente a la bahía era un punto de referencia para los barcos. Y allí se encontraron marcas de distintos orígenes: una cruz, armas de Portugal y hasta inscripciones flamencas. Maldonado era ya desde esos primeros tiempos un punto de contacto entre mundos. Pasarían más de 2 siglos hasta la fundación formal de la ciudad. En 1755, el gobernador José Joaquín de Viana creó la población de Maldonado, en el Rincón del Diario, cerca de la Laguna del Diario. El lugar era estratégico, pensado como base de operaciones para controlar el territorio oriental y reforzar la soberanía española frente a portugueses e ingleses. Pero el sitio resultaba incómodo. 2 años después, en 1757, la población fue trasladada a su ubicación actual, junto a la bahía. Allí comenzó a crecer la ciudad, con solares repartidos, calles trazadas y las primeras construcciones de piedra, barro y cal. El cuartel de dragones, levantado en esas primeras décadas, se convirtió en símbolo de la ciudad. Allí, en 1797, ingresó al cuerpo de blandengues José Gervasio Artigas. Con 32 años, se sumaba a la milicia que patrullaba la frontera y defendía las poblaciones. Ese cuartel fue testigo de sus primeros pasos como militar. Años antes que se transformara en prócer de la independencia oriental. El inicio del siglo XIX trajo amenazas. En 1806 y 1807, las invasiones inglesas golpearon al Río de la Plata. Maldonado, con su bahía y su puerto natural, se convirtió para ellos en un lugar estratégico. Las baterías costeras y los cañones de la isla Gorriti defendieron la entrada, resistiendo intentos de control de los británicos. Fue un tiempo de alarma constante, donde cada soldado y vecino eran parte de la defensa de la región. Bajo las órdenes del ministro de la Real Hacienda de Maldonado, Rafael Pérez del Puerto, se levantó la Torre del Vigía, una estructura sencilla de cal y ladrillo, pero de enorme valor estratégico.
Ubicada en lo alto de una loma de arena, permitía avistar los barcos a gran distancia. Desde allí, señales de humo y fuego comunicaban alertas a la población y al cuartel. Hoy, la torre sigue en pie, recordando el tiempo en que vigilar el horizonte era cuestión de vida o muerte. El 4 de junio de 1810, Maldonado adhirió a la Revolución de Mayo, uniéndose al movimiento que sacudía el continente. El pueblo fue punto de reunión de patriotas, comerciantes y militares que abrazaban las ideas de la libertad. Años más tarde, el 18 de julio de 1830, en las mismas calles de la ciudad, se juró la primera Constitución Nacional bajo la supervisión del alcalde Francisco Aguilar. La ciudad de San Fernando de Maldonado fue testigo de este acto solemne que consolidó el nacimiento jurídico de la República Oriental del Uruguay. El siglo XIX fue también tiempo de exploración. Charles Darwin, a bordo del Beagle, recorrió la bahía, observó aves y describió la geología local. Alcides Orbigny, naturalista francés, investigó la flora, fauna y geografía del este del país. Militares como Ventura Alegre y Leonardo Olivera dejaron su impronta en las guerras civiles y en la defensa de la región. Enrique Burnett, inmigrante inglés, aportó al desarrollo económico local. Maldonado era una frontera en movimiento, científica, militar y cultural. La iglesia matriz de San Fernando, cuya construcción se extendió 8 décadas, se convirtió en el corazón espiritual de la ciudad. La plaza, las casas de cal y canto y los comercios dieron vida a una ciudad que comenzaba a forjar tradiciones propias. Maldonado era ya entonces un centro urbano vibrante, donde convivían lo militar, lo religioso y lo cotidiano. Con el paso del tiempo, Maldonado dejó de ser solo poblado para convertirse en un departamento diverso. San Carlos, fundada en 1763, se convirtió en enclave agrícola y cultural. Con fuerte presencia de inmigrantes portugueses y canarios. Pan de Azúcar, fundada en 1874, creció al pie de su cerro emblemático, entre sierras y chacras. Aiguá, más al norte, conserva aún hoy el carácter rural y serrano, con tradiciones que parecen resistir el paso del tiempo. La bahía y sus playas fueron transformándose con la participación de muchos. Uno fue Francisco Piria, que en el siglo XIX soñó y levantó Piriápolis como ciudad balnearia. Otro, Mauricio Littmann, que en la mitad del siglo XX impulsó Punta del Este como destino internacional, atrayendo visitantes de todo el mundo. Maldonado pasaba de ser frontera militar a convertirse en capital turística del Uruguay. Hoy, el departamento de Maldonado es historia viva. Sus defensas militares, su torre del vigía, sus calles y su gente mantienen la memoria de siglos. Cada 19 de octubre, al celebrar el Día de Maldonado, recordamos ese largo camino.
Desde la Real Orden de Felipe II hasta el presente diverso y cosmopolita que conocemos, Maldonado no es solo pasado, es presente y futuro. Un lugar donde la historia late en cada rincón y donde la identidad de un pueblo sigue proyectándose hacia el futuro.